Yo, big up on yourself, put it on worship. The violet of the kingdom, representing Jesus Christ Almighty. Radical member is still alive. Sure. ¿Cómo llegué a Cristo? Bueno, mi esposo fue el que me presentó el mensaje de salvación ya hace 20 años. El 15 de abril del 2000 fue mi encuentro personal con Jesucristo. ¿Cómo supe de mi llamado? Resulta que me costó muchísimo aceptarlo. Recuerdo hace aproximadamente unos 16 años en Tejarcillos de Alajuelita, estaba mi esposo ya ahí, había levantado la primera obra, y resulta que la gente me decía pastora y a mí me costaba muchísimo aceptarlo porque yo no creía que yo tuviera un llamado. Yo siempre le decía a mi esposo que él era el pastor. De hecho, me enojaba mucho cuando me decían pastora. Yo le decía, no, usted es el pastor. A mí me molesta que me digan pastora. La verdad, supe de mi llamado. Creo que Dios mismo fue en el camino que me fue impulsando a conocerlo y por ende, bueno, al final de cuentas, el propósito de Dios se cumplió en mi vida. Antes de servirle a Dios, yo cantaba en un grupo secular que se llamaba Contravía, o sea, andaba en contravía. Y también participaba ahí en certámenes de belleza allá en Punta Arenas. Y bueno, después de eso, bueno, yo cantaba en lo secular y fue el medio que Dios utilizó para que yo empezara a servirle. Yo empecé a servirle en el Ministerio de Alabanza. Me costó muchísimo, la verdad, los comienzos en el ministerio. Hace 20 años la gente era muchísimo, bueno, exageradamente religiosa, y con mi forma de vestir, una joven de Punta Arenas que llegó a San José, con mi forma de vestir bastante especial. Me costó mucho la música porque también, como cantaba en un grupo secular, había una parte que yo decía, yo esto nunca lo voy a dejar, que no me toquen mi forma de vestir, que no me toquen la música, porque si no, no va a funcionar. Y de verdad, mi esposo, ya él era conocedor, había pastoreado algunas iglesias en el área juvenil, y resulta que él no me impone nada, solamente me pide que lo acompañe. De vez en cuando yo iba y lo acompañaba, y siempre iba con mi forma de vestir, seguía escuchando la música, y resulta que un día el Espíritu Santo nos habla. Jóvenes, el Espíritu Santo de Dios sigue hablando a nuestra vida, y en aquel momento, en aquel tiempo, el Espíritu Santo de Dios en una tarde habló a mi corazón. Resulta que yo estaba lista para irme para la iglesia, como acostumbraba a vestir, y le hice una pregunta al Espíritu Santo hace 20 años. Le dije, Espíritu Santo, ¿te agrado? Y ahí mismo me quebranté porque él mismo o yo misma me contesté, no, es difícil agradarle de la forma en la que yo me encontraba y con las cosas que yo aún seguía practicando de mi pasado. Y después de ahí empecé a caminar una vida en integridad con Dios, me metí de lleno con su presencia y el Señor empezó a transformar mi vida, y el día de hoy me permite, después de haber levantado ya 5 iglesias, establecerme en la iglesia Centro de Avivamiento a la Cosecha San Ramón. Es que Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia, y también la palabra de Dios dice que de lo vil y lo menospreciado usó Dios para avergonzar a los sabios. Mi cita bíblica preferida es 2 Corintios 4:7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro que tenemos es el ministerio, y el vaso de barro somos nosotros. Habrá momentos en que nos vamos a quebrar, pero el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Hazel, primero que nada, es
una hija de Dios, alcanzada por su gracia y por su misericordia. Soy madre de 5 hijas, esposa del pastor Mario Alberto González Mendoza y pastora general de la Iglesia Centro de Avivamiento de la Cosecha en San Ramón y pastora general de algunas iglesias que tenemos, iglesias hijas que hemos levantado en el país y fuera del país. Mi ejemplo a seguir es Jesucristo. Él tuvo que padecer mucho para alcanzarnos y para darnos vida eterna. Así que no importa lo que se nos levante, lo que se nos presente, Él es mi ejemplo a seguir y tengo que seguir avanzando por encima de las circunstancias. Hoy yo quiero invitar a todos aquellos jóvenes que quizás se han sentido agotados, quizás se han sentido frustrados a causa de las situaciones que se están viviendo quizá en tu familia o aún hoy en día en las naciones. Quiero decirte que si te enfocas en poner tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, vas a lograr alcanzar todos los planes y los propósitos y las metas que pensaste trazar para tu vida. Esfuérzate y sé muy valiente, le dijo Dios en una ocasión a Josué. Y es que necesitamos, jóvenes, esforzarnos y ser valientes. Esto no es nada fácil, pero con Dios podemos alcanzar todo lo que nos propongamos. Te animo a que en este tiempo vuelvas tu mirada a Jesucristo y que puedas proyectarte hacia el propósito que Él trazó para tu vida. Bendiciones.